Hermanos, muy buenos días. Un saludo a todos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí desde San Bernardino, el sur de California, los Estados Unidos. Hoy es enero 18, perdón, 19, perdón. Día del Señor, enero 19 del año 2025. Tengo las 8 de la mañana con un minuto. Y bueno, hoy vamos a estudiar la Biblia. Eh, Vamos a leer un salmo antes de pasar al tema específico que vamos a estudiar hoy día. Eh, Vamos a abrir la Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 114. Libro de los Salmos 114. Voy a leer aquí de mi Biblia, ya súper usada, por tantos años de usarla. Se llama de la versión de la Peshitta. Si usted tiene su Biblia eh, de la Reina Valera o Biblia de las Américas, me puede seguir ahí. Pero voy a estar usando, por leer este salmo, la versión de la Peshitta. Ahora, también tengo conmigo la versión de la Biblia de las Américas, es una versión bilingüe. También me va a acompañar para el estudio. Pero vamos a abrir la Biblia en el Salmo 114. Si tiene con usted ya la Biblia, entonces vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor así. Cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob, de entre un pueblo de habla extranjera, Judá llegó a ser su santuario e Israel su gloria. Lo miró el mar y huyó. El Jordán retrocedió. Los montes saltaron como ciervos y las colinas cual corderos de los rebaños. ¿Qué te pasó, mar, que huiste? Y a ti, oh Jordán, que retrocediste, oh montes, ¿por qué saltaron como ciervos? Y ustedes, colinas, ¿cuál corderos de los rebaños? La tierra tembló ante la presencia de Yahweh, ante la presencia del Dios de Jacob, que convirtió la roca en estanques de agua y la peña firme en fuentes de agua. Esta es palabra del Señor. Este es un salmo que obviamente hace referencia a Israel cuando sale de Egipto. Y dice así, la última parte, 7 y 8. La tierra tembló ante la presencia de Yahweh, ante la presencia del Dios de Jacob, que convirtió la roca en estanques, ¿no? De agua y la peña firme en fuentes de agua. Así que con esto vamos a eh, hacer una oración. Vamos a poner esto al lado y vamos a orar para empezar nuestro estudio de hoy. Bien, entonces oremos. Padre, gracias en esta mañana que venimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que tu gracia y tu amor nos acompañe, que tu palabra llegue a la mente y corazón de los que escuchan, y que así todos unidos, Señor, podamos crecer en gracia y conocimiento de tu verdad. Gracias por este día y que en otras partes del mundo tu palabra fluya como ríos de agua viva y renueve y dé vida eterna, esperanza y fe a los que escuchan. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces vamos a abrir la Biblia en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 7. Segunda de Samuel, capítulo 7. Vamos a leer.
Eh, Esto es lo que tiene que ver con el pacto que Dios hace a David. Vamos a leer hoy, vamos a estudiar, vamos a ver algunos detalles importantes para que podamos nosotros entender el pacto de Dios con eh, David. Sí, con David. Espero que me escuchen bien. ¿Me escuchan bien, hermanos? La- el volumen se escucha bien. ¿Me escuchan bien? Me pueden decir que sí, porque nadie. Bien, ok. Bien, aquí puse. Se escucha bien. Gracias, hermano Alexis. Perfecto. Entonces, segunda de Samuel, capítulo 7. Tengo la Biblia de las Américas, tengo también la Peshita y tengo otra versión muy buena, esa es en inglés, esto ya es para mí. Es una Biblia, esta Biblia de estudio de teología de la Universidad de Oxford, de Inglaterra, que está aquí. Es una Biblia de estudio. Muy buena. Así que eso lo va a usar cuando tenga que ver tal vez un comentario, algo así. Así que va a ser un momento muy interesante. Segunda de Samuel, capítulo 7. Voy a leer la versión Nueva Biblia de las Américas. Si usted tiene otra versión, me sigue ahí, pero al mismo tiempo voy a tener al lado la Biblia de la Peshita. Entonces, cuando tenga que comparar textos, cuando tenga que comparar narrativas o lecturas, entonces voy a mencionar Segunda de Samuel 7 y a veces también de aquí para comparar palabras, conceptos, ideas, para que así podamos tener un mejor entendimiento. Segunda de Samuel 7 dice así en la versión Biblia de las Américas, dice así. Sucedió que cuando el rey ya moraba en su casa y el Señor le había dado descanso de sus enemigos por todos lados, el rey dijo al profeta Natán, mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. Entonces Natán dijo al rey, ve, haz todo lo que esté en tu corazón, porque el Señor está contigo. Escuche bien esas palabras muy importantes, ¿ok? Ve y di a mi siervo David. Así dice el Señor. Perdón, el 4. Y sucedió que en esa misma noche la, la palabra del Señor vino a Natán. O sea, Dios le habló a Natán, diciendo, ve y di a mi siervo David. Así dice el Señor. ¿Eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella? O sea, esa era la pregunta que Dios le dijo a Natán que le haga a David. ¿Eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella? Es muy importante esto. 6. Pues no he morado en una casa desde el día en que saqué de Egipto. Ahora, interesante esa referencia. ¿Dónde está mi? Tengo aquí mi marcador. Aquí está mi marcador. Tengo otro marcador que está por aquí. A ver, tengo el rosado, tengo el amarillo para marcar. No, tengo otros colores por ahí, pero solamente estos dos por ahora. En fin, vers- versículo 6 lo voy a subrayar. No he morado, dice Dios, en una casa desde el día en que saqué de Egipto, escuchen bien, a los hijos de Israel hasta hoy. Miren, sino que he andado errante en una tienda, en un tabernáculo.
Ahora, ¿quién habla eso? ¿Quién habla eso? Eso está hablando Yahweh. Eso está hablando Dios. Dios mismo está diciendo que Él no habitó en una casa hecha de mano desde el día que saqué de Egipto a los hijos de Israel. ¿A qué te refiere eso? A que Dios, cuando le dio a Moisés las instrucciones de construir un tabernáculo, él estaba errante. Mira cómo Dios mismo se dice, él estaba errante en una tienda por el tabernáculo. Eso está en el libro de Moisés, hoy día aquí del Señor. Recomiendo que pase el día del Señor estudiando, lea Éxodo, ponga tabernáculo en Google, ahí dice todos los textos, los capítulos, y lea. Ahí estuvo Dios, errante. Él mismo se dice, yo estuve errante. Y dice, donde quiera, versículo 7, que he ido con todos los hijos de Israel, mire, hable palabra a alguna de las tribus de Israel, a la cual haya ordenado que pastoreara a mi pueblo Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado una casa de cedro? Ahora pues, 8, así dirás a mi siervo David. Ahora, aquí dice, esta parte es importante. Versículo 8, lo voy a otra vez subrayar. Ahora, es este mensaje que Dios le dice a Natán que le diga a David. Esta es historia, por eso, amigo evangélico, usted dice que se salió de la iglesia católica porque ahí nos enseña la Biblia. Bueno, ahora que es evangélico, estudia la Biblia, porque si no estudió, ¿para qué se salió? Bueno, en Latinoamérica es así. Aquí en Estados Unidos católicos estudian la Biblia, porque la mayoría de mis que me miran son de América Latina. Y el catolicismo en América Latina es totalmente diferente al catolicismo en Estados Unidos. Por eso que cuando yo hablo así, usted que es de Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Chile, ¿qué más? Argentina, Uruguay, Paraguay, ¿qué más? Bueno, todos los países que hay. Me escriben y me dicen, hermano, pero ese catolicismo no es así. Bueno, sí, yo sé porque yo soy de Perú. Crecí en una familia católica romana, 100%. Estudié en una escuela primaria secundaria y fui a una universidad católica romana, 100% más católica que el Papa. Bautizado desde pequeño, cristiano, mi familia muy apegada me enseñaron a respetar a Dios, me enseñaron a respetar a mis mayores con mucha educación y respeto, con mucha ética cristiana. Entonces yo sé lo que es eso. Y es cierto, muchos no leen la Biblia. En Estados Unidos es diferente. Aquí se estudia la Biblia y hablo de católicos. Así que les digo esto porque mi audiencia es 99% católicos perdón, latinos. Y es totalmente diferente. Cuando ustedes vengan a Estados Unidos van a ver la diferencia. Pero, volviendo al punto, estudiar la Biblia es muy importante. Hoy día haga por lo menos 1 a 3 horas de estudiar la Biblia. Siempre digo esto porque les recuerdo. Dice así, versículo 8. Dirás esto a mi siervo David. Así dice el Señor de los ejércitos. Yo te tomé del pastizal. Mire lo que dice. Ahora, vamos a ver, voy a leer esta parte también, porque quiero que vean cómo dice aquí la peshita. Peshita significa camino recto, siriaco. Ve, está totalmente usado de todos mis viajes que hacía predicando. Totalmente usado. Esta es la prueba. No soy apóstol, pero lo he llevado por todas partes. Así que lo tengo como reliquia de hace unos 1000 años en un museo. En fin, bueno, ¿qué dice acá? Versículo 8. Dice, ahora pues, así dirás a mi siervo David. Así dice Yahweh de los ejércitos. Yo te tomé del redil. Mira, aquí dice redil, pero aquí dice pastizal. ¿Se dan cuenta?
de detrás de las ovejas. Aquí dice de seguir las ovejas. ¿Se dan cuenta? O sea, increíble, bonito. Dice, para que fueras príncipe, igual, sobre mi pueblo Israel, sobre mi pueblo Israel. Ahí está bien. ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta de la importancia de leer diferentes versiones. Por eso, cuando alguien me pregunta, hermano, ¿qué versión usted me sugiere? Yo no les digo una versión. Claro, dependiendo de su economía. Pero hoy en día no necesita comprar. Va al internet, hay una página donde usted ve todas las versiones que hay en español, en inglés y en otras idiomas. Así que en español usted puede ver cantidad de versiones. Yo creo que hay más de 20 versiones. ¿Se dan cuenta? O sea que no necesita ni siquiera gastar. Oiga, hermano, y le voy a decir aquí un paréntesis. Evangélico latinoamericano, venezolano, mexicano, pues a grito de guerra, ¿no? Mexicano a grito de guerra. No hay excusa que usted no estudie la Biblia. Y voy a enfatizar otra vez. ¿Por qué enfatizo otra vez? Porque cuando se salen del catolicismo, dicen, bueno, me salgo porque ahí no se estudia la Biblia, ¿no? Y es verdad, pero aquí en Estados Unidos sí se estudia, por eso hago WhatsApp. Pero en Latinoamérica la mayoría no. O me meto de evangélico porque ahí sí estudiamos la Biblia. Eso es falso, hermano. Disculpen, usted se enoje conmigo, he sido evangélico por más de 20 años y conozco eso. Como se dice, conozco a mi gente. Sí, sí, sí. No me pueden dar gato por liebre, para nada, para nada. Pero si es cierto que usted se salió porque no se estudia la Biblia, oiga, debe estudiar la Biblia, ¿o no? De lo contrario, regrese de donde salió. Tranquilo. Pero si usted dice me salí porque va a estudiar la Biblia y no estudia la Biblia, se queda dormido, entonces usted se engañó. Porque usted, ¿cuántos años de evangélico tiene? A ver, dígame. ¿Cuánto? 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 ¿20? Oiga, 20 años de evangélico, usted ya conociera la Biblia de revés al derecho. ¿O no? Cuando yo entré al evangelicalismo, una de las primeras cosas que me enseñó en ese entonces había un pastor bautista. Eso yo no sé si se hace hoy en día, pero hoy ya creo que ya no se hace. Pero en ese tiempo sí se hacía. Teníamos que llevar la Biblia. No había celulares, toda esa cosa. Ya no hay TikTok, por si acaso. Ya no hay TikTok aquí en Estados Unidos, ya no hay TikTok. Eh, pero en ese tiempo el pastor nos hacía memorizar capítulos de la Biblia. Capítulos, hermano, capítulos, se extiende. Nadie podía quedarse dormido. ¿Se dan cuenta cómo se ha degradado la cultura evangélica en la América Latina? Por eso que hoy hay payasos. Y no solamente hay payasos, sino que muchos dan dinero a esos payasos. Eso es una degradación cultural. Yo lo llamo subcultura, una degradación eclesiástica religiosa, donde la ignorancia abunda de una forma increíble. En ese tiempo, cuando era evangélico, el pastor nos hacía leer la Biblia, memorizarla. Y yo tenía que memorizarla, porque como quien dice, uno estaba con el primer amor, ¿no? Así se dice. Y yo iba a la casa y leía la Biblia. Algo interesante porque en ese entonces yo salía porque yo no creía en Dios a pesar que había sido criado católico. Yo dejé de creer en Dios. Me burlaba, era una pérdida de tiempo mirar a esos aleluya que cantaban. Sí, así pensaba yo. Entonces yo memorizaba. Tenía que estudiar los días domingos como hoy.
comíamos y salíamos con los hermanos a visitar. Eso casi ya no se hace. No se, es más, no se hace. Mire, por eso digo, degradación, se va cayendo, ¿no? Se va cayendo, se va. Y es como una flor que nace, no se pone agua y con el tiempo se marchita hasta el punto en que ya murió para siempre. Eso es el cristianismo hoy. Por eso hoy en día, hoy, hay millones en todo el mundo, católicos, ortodoxos, todas las sectas evangélicas. Y digo sectas porque son sectas, o sea, separaciones. Muchos dicen, hermano, yo no soy secta. Hay uno, no les conté esto, se los voy a decir. Hace 2 semanas, un evangélico me escribió a mi interno amenazándome que si yo digo secta a los evangélicos me va a ir mal. Eso es amenaza, ¿no? Así me dijo. Es más, creo que, no sé si lo bloqueé, porque no tengo tiempo para estar perdiendo el tiempo con mediocres. Eh, pero me dijo así, si usted sigue llamando sectas, le va a ir mal. Así me dijo. Eso es una amenaza. Es amenaza. ¿Viene de dónde? De un evangélico. O sea, si eso enseñan a los evangélicos, entonces más parece grupo terrorista que grupo evangélico. Ahora, lo que dije no es insulto, porque secta significa sectarismo, sectores, ¿no? Es como un barrio. ¿En qué sector vives? Oh, yo vivo en el sector 1, porque hay sectas, ¿se da cuenta? O sea, el evangelismo está sectarizado, son sectas, porque cada uno funda su iglesia. Y la gran mayoría, el 99% evangélicos, son sectas. Disculpe usted, amigo, si usted es pastor, es la puritita verdad. Es la puritita verdad. ¿Cómo se sabe eso? ¿Quién es el fundador? ¿No? Mañana vamos a celebrar nuestro quinto aniversario de la iglesia que se fundó. ¿Se dan cuenta? Quinto aniversario. ¿Cuándo se fundó la iglesia? Hace 5 años. Antes no había. Pero esa situación hace que en América Latina muchos están confundidos. Es más, yo recuerdo, yo creo que inclusive muchos tienen esa mentalidad, que si tú te sales de su secta evangélica, tú pierdes la salvación. ¿Sí? Porque vuelvo a repetir, yo estuve ahí por años y hablábamos. Y yo escuchaba pastores decían, si tú te vas de aquí, pierdes tu salvación. Y yo me ponía a pensar y decía, ¿es eso verdad? ¿Es eso verdad que si uno se sale de una secta evangélica pierde la salvación? Y yo decía, pastor, pero si la iglesia tiene hace 5 años, ¿cómo se dice que se va? No, es que por aquí, que por allá hay un montón de cosas. Eso me hizo cuestionar la legitimidad de estos grupos, especialmente en América Latina, donde se pelean. Y cuando digo se pelean, no me refiero a pelear de palabras, se pelean a golpes, yo he visto eso, ¿ok? Y alguien me dijo lo mismo, le condenan al infierno, lo mandan a donde usted, tal vez según la mente de ellos, nunca va a salir. Entonces me pongo a pensar y digo, es eso, es esa actitud que la Biblia enseña. Pregúntese usted mismo, hágase una autoevaluación y dígase, ¿es esto lo que Dios quería? No, es eso lo que ellos hacen. Por ejemplo, en Estados Unidos, una de las iglesias más grandes, más conocidas a nivel mundial, influyentes, es la iglesia que está en Texas. Se llama la iglesia de Joel Austin. ¿Me entiende lo que estoy hablando? Esa iglesia de Joel Austin es una iglesia conocida a nivel mundial, pero esa iglesia que tiene mucha influencia, mucha gente de prestigio, fue fundada por el papá de él. Ahora él se lo pasó al hijo. Entonces la pregunta es,
Sí, es iglesia, pero lo que predique su autoridad, ¿de dónde viene? Y esto es algo que usted tiene que pensar. ¿Me entiende lo que estoy hablando? Así que no es cuestión de seguir solamente porque dice de la Biblia, porque hay muchas sectas que hacen eso. Testigos de Jehová, mormones, adventistas, pero sin embargo enseñan un mensaje totalmente que no está de acuerdo a la escritura porque siguen lo que sus fundadores enseñaron. Bien, dice aquí, Dios le dijo, volviendo al mensaje, ¿no? Ah, yo te tomé del pastizal, versículo 8, de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. ¿Se acuerdan cuando Jesús pasó por Jerusalén? Había un ciego y dijo, Jesús, hijo de David, hijo de David. ¿Por qué dijo esa frase? Cuando Jesús en realidad no era hijo de David, pero le dice Jesús, hijo de David. Bueno, aquí vamos a ver por qué dijo eso. 9. Y he estado contigo por donde quiera que has ido. O sea, Dios le dijo a Natán que eso se lo diga a David. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos sus enemigos de delante de ti, y haré de ti un gran nombre, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Mucho detalle para escribir en este texto. David eliminó a Goliat. David mataba a leones. ¿Usted ha visto un león? Bueno, en el zoológico. El león es un animal, uno de los animales más fuertes y temidos dentro del reino animal. Eso le destroza a usted en minutos. Tiene una fuerza increíble. Bueno, David peleaba con ellos y los vencía. Es increíble, ¿no? Pero aquí dice por qué. Versículo 9. Por donde quiera que has ido y exterminado a todos tus enemigos de delante de ti. Uno dirá, bueno, ¿cómo un león va a ser enemigo? Bueno, no, pero la fuerza que tenía David es una fuerza, claro, física, pero la gracia de Dios estuvo con él. Bien interesante este punto, porque eso tiene que ver con la teología del pacto. Versículo, el mismo versículo 9 dice, haré de ti un gran nombre. Ahora, recuerden que cuando Pedro predicó el Evangelio, uh, Hechos capítulo 4, Pedro dijo a los judíos, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual hemos de ser salvos. O sea, el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir aquí el autor de 2 Samuel? Ya nos está dando algo, lo que hablamos la semana pasada, lo que tiene que ver con tipologías. Tipología se entiende como el prototipo y la antitipología o antitipos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que lo que dice en el Antiguo Testamento corresponde a su cumplimiento en el Nuevo Testamento. En este caso, David viene a ser el prototipo del antitipo que es Jesús. O sea, corresponde a Jesús. Y vamos a ver por qué. Versículo 10. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel. Ahora, escuche bien eso. Todo esto es parte de lo que se conoce como teología del pacto. Teología del pacto es teología reformada. Teología reformada viene a ser la estructura, la hermenéutica para entender todo lo que tiene que ver la Biblia dentro de la teología del pacto, teología reformada. Si usted no conoce eso, no va a entender la Biblia. Entonces, David se constituye entonces, después de Abraham, la administración del pacto de gracia que Dios hace con David. Y dice, asignaré un lugar para mi pueblo
y lo plantaré allí a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo, ni los aflijan los malvados. Aquí está hablando, obviamente, de la tierra, ¿no? Que Dios le dio a Israel cuando salió de Egipto. Pero también está hablando acerca de un lugar. Es interesante porque ya Israel estaba en la tierra prometida. Todo eso le tenía que decir Natán a David. Versículo 11. Y como desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, eso está en el libro de jueces, pueden leer el libro de jueces también, te daré reposo de todos tus enemigos y el Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Eso es tremendo. Eso es tremendo porque aquí está diciéndole prácticamente, Dios le está dando a David, a Natán, todo lo que tiene que ver el pacto de Dios para David, su siervo. Recuerda que el primer rey de Israel fue Saúl. Entonces aquí Dios levanta a Natán y le dice, tienes que decir esto mañana a David. ¿Me entiende? Entonces dice así, antes había jueces, pero ahora le va a dar reposo y el Señor le hace saber que le va a hacer una casa. Ahora, escuche bien esto. 12 marcadores, marcadores. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, o sea, cuando muera David, levantaré a tu descendencia. Ahora, esta parte es muy importante. Después de ti, el cual saldrá de tus entrañas. Recuerden lo que les dije. El ciego que le dijo a Jesús. Jesús, hijo de David. Pero obviamente, su padre no era David. Pero el ciego y todo de Israel sabían que iba a venir el descendiente de David. Entonces le dicen, Jesús, hijo de David. Eso es muy interesante porque en el antiguo Israel se llamaba también, si tú descendías o por ejemplo, tu abuelo decía, mira, eres el hijo de fulano de tal, aunque esa persona hubiera sido tu abuelo o bisabuelo, pero porque descendías de él. No necesariamente era tu padre inmediato, pero si tu abuelo estaba ahí, mira, él es el hijo, como en el caso de Jesús. Decía el ciego, Jesús, hijo de David, porque en su mente hijo de David es una frase mesiánica. Todos los judíos sabían que iba a venir el hijo de David. Ese es un estudio muy interesante. Dice el versículo 12, saldrá de tus entrañas, de su sangre, va a ser descendiente de él, y estableceré su reino. 13, él, o sea, el descendiente de David, edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino. Pero aquí está la cosa, para siempre. Ahora, obviamente sabemos que el hijo de David fue Salomón. Y Salomón, Dios le da para que edifique el templo, el cual lleva su nombre, el templo de Salomón, que se constituye uno de los templos más hermosos de toda la historia. Y Salomón se convierte en el hombre más sabio del mundo. Aunque sabemos que al final de sus días, Salomón comete apostasía porque va o adora dioses falsos, idólatra. Y también tiene mujeres paganas. O sea, prácticamente Salomón se desvió completamente de los caminos de Dios. Increíble. Es una historia aparte. Pero la cosa está en que, efectivamente, y mira lo que es ahí, pero mi misericordia, no, perdón, 14, dice así, yo seré padre para él, escuche bien eso, y él, o sea, el descendiente de David que va a edificar la casa, será mi hijo.
Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres. Escuche bien, vara de hombres significa no literalmente una vara de hombres, sino pueblos. Escuche bien eso, esto es importantísimo. Reinos que van a venir y Dios los va a usar para que corrija o castigue a él. Y dice así, y con azotes de hijos de hombres. Es increíble, ¿no? 15. Pero mi misericordia no se apartará de él. O sea, a pesar de que Dios lo va a castigar, su misericordia no se va a apartar de su descendiente David. Y dice, como la parte de Saúl. Es interesante ese paralelo que hace, porque aquí hace un contraste, un paralelo entre cómo Dios hace con Saúl y cómo Dios hace con el descendiente de David. Y dice, a quien quité de delante de ti. O sea, Dios, su soberano, Él es el rey y el gobernador del universo. Él quita reyes y pone reyes, según su voluntad. O sea, todo lo que se hace en el mundo no es por el azar, ni es por la voluntad del hombre. Dios tiene un plan y lo está llevando a cabo en todas partes. En el gobierno, Dios no es una persona o es un Dios que está sentado y mirando. Él gobierna todo. No hay absolutamente nada que suceda sin la voluntad de Dios. Así dice todas las escrituras. Y dice, pero mi misericordia no se apartará de él. 16. Tu casa, escuche bien, a David, y tu reino permanecerán para siempre de delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. ¿Cómo la ven eso? Dios le dijo a Natán que le diga eso a David. Tu trono será establecido para siempre. Recuerden, unos 2000 años después, o casi 1000 años y algo después, el ciego le dijo a Jesús, Jesús, hijo de David. Oiga, lo que le está diciendo es que él era descendiente de David, el rey de Israel. Mire, dice acá, conforme a estas palabras, conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y dijo, ya David, una vez que ya le dijo exacto a David, David le hizo, ¿quién soy yo, oh Señor Dios? ¿Y qué es mi casa para que me hayas traído aquí? O sea, obviamente, o sea, estaba hablando de Dios. Y dice, 19, y aún esto fue insignificante ante tus ojos, oh Señor Dios, pues también has hablado de la casa de tu siervo concerniente a un futuro lejano. Esa palabra es clave. Subrayen, versículo 19, futuro lejano. David entendió que era algo profético. Ahí lo dice. Ahora, voy a leer lo que dice acá, en esta versión 19, ¿ok? Porque eso es muy importante. Dice así. A ver, ¿dónde está? A ver, 19. Aquí está. Ah, incluso, esto te ha parecido poco, Yahweh, porque has hablado de la casa de tu siervo respecto a un futuro lejano. Ahora, pregunta. David tiene su hijo. Eso no es futuro lejano. Eso es un futuro cercano. Porque 9 meses de gestación nace el hijo. No es lejano. Pero David entendió que cuando le dijo, Yahweh, tu reino será establecido para siempre. David inmediatamente entendió, eso no es para Salomón, esto es para un futuro totalmente fuera de esta generación, muy lejos, ¿entiende? Y dice, y
Esta es la ley de los hombres, oh Señor Dios. ¿Y y qué más podría decirte David? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Dios, obviamente. ¿Y qué dice acá en esta versión? Y dice, ¿qué más podría ya decirte tu siervo? Pues tú conoces a tu siervo, Yahweh Dios. Y dice, a causa de tu palabra, conforme a tu propio corazón, tú has hecho toda esta grandeza para que lo sepa tu siervo. 21, subraye. Esto es el decreto de Dios de las edades. ¿Se dan cuenta cómo uno, estudiando las escrituras, puede sacar estos conceptos teológicos? Mira lo que dice el versículo 21. A causa de tu palabra, decreto, conforme a tu propio corazón, tu voluntad, Señor, tú has hecho toda esta grandeza para que lo sepa tu siervo. O sea, testimonio, decreto, soberanía, testimonio. O sea, los hechos del Señor. Por eso con los salmos, cuando usted lee los salmos, usted va a encontrar tanta historia teológica en los salmos que se va a quedar sorprendido. Yo me quedo sorprendido. Cuando yo estudio los salmos, oiga, es algo que hasta mi mente va de uno a otro lugar porque trata de encontrar las conexiones del punto de vista teológico y lo que enseñan las escrituras en Éxodo, Deuteronomio, Números, para poder entender cómo Dios actúa en la historia de Israel y cómo poder aplicar esto a nosotros. Y uno encuentra que Dios hace lo que Él quiere de acuerdo a su voluntad. Él quita reyes, Él pone reyes de acuerdo a su sabia, santa, soberana y poderosa voluntad. Y no hay nadie que le diga, ¿y tú qué haces? Es más, aunque le digan, Dios no va a cambiar. 22. Oh Señor Dios, por eso tú eres grande. Qué lindo eso. ¿Qué dice acá? 22. Por tanto tú eres grande, oh Yahweh. Pero me gusta como dice acá. 22. Oh Señor Dios. Mire, subráyalo. Por eso tú eres grande. Pues no hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti. Qué lindo. ¿Sabe qué? Póngalo eso en su página de Facebook. Según de Samuel 7:22. Oh Señor Dios, por por eso tú eres grande. No hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti. No hay ídolos que sirvan. Los ídolos no sirven para nada. Conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Qué dice la Peshita? 22. Por tanto, tú eres grande, oh Yahweh, Dios, porque nadie hay como tú. Y aparte de ti, no hay Dios que hayamos escuchado con nuestros oídos. Oiga, si no hay otro Dios que hable como Yahweh, voy a poner esto. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Nos está diciendo 22. Esto es teología, hermano. Eso es teología bíblica. ¿Ok? Eso no es comentario de teólogos que ya han muerto. No, no es comentario de ningún teólogo que ha muerto. Pero sí, la importancia de estudiar la Escritura, el Antiguo Testamento, es porque nos muestra a Dios en toda su gloria. O sea, Dios, inclusive las palabras que están en la Biblia, no nos dicen toda la gloria, porque, porque Dios es mucho más que esto. Pero lo que nos dice, nos da a entender con las palabras, como en este caso, David reconoce, tú eres grande, tú eres grande, pues no hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti conforme a todo lo que hemos seguido con nuestros oídos. Esto es, esto es increíble. Yo me quedo anonadado. Tiene esa palabra. Yo me quedo anonadado, o sea, asombrado. O usted no. Y dice acá, 23.
¿Qué otra nación en la tierra es como tu pueblo Israel? ¡Wow! Esto es algo que los judíos actuales deberían de entenderlo. Lamentablemente, la nación actual de Israel, aunque la mayoría dice, bueno, mi religión es el judaísmo, dependiendo, porque hay también divisiones, no creen esto, porque si creerían esto, dejarían de ser la nación número uno del homosexualismo en Israel. Jerusalén se ha convertido en la nación número uno del homosexualismo. Qué desgracia. ¿Qué otra nación? Versículo 23. Ponga en su esto de Facebook. Sin vergüenza. No le digo que usted es sinvergüenza, pues no tenga vergüenza. ¿Qué otra nación en la tierra es como tú, pueblo Israel? Al cual viniste a redimir para ti como pueblo. Ahora, esto es prototipo del antitipo de la iglesia. Ahora, la palabra iglesia es griego, pero no, es una palabra griega, pero mal hablada, porque viene de la palabra eclesia. Recuerden, nuestro idioma español no es español. Nuestro idioma español viene a ser lenguajes mal hablados o transliterados del griego. Iglesia, griego, pero mal hablado, porque es eclesía, llamados de afuera. O sea, no hay lenguaje español en realidad. Es verdad. Influencia árabe, influencia griega, latín, ah, etrusca. Etrusca, sí, eso lo va a ver después, no ahorita. En fin, eh, dice, a fin de darte un nombre y hacer grandes cosas a su favor, cosas portentosas para tu tierra, ante tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de naciones y de sus dioses. Esto es pura teología e historia. Porque aquí David nos está diciendo que él conocía toda la historia de Egipto, de Israel, de Éxodo. Él se leyó todo eso. Lo enseñaron cuando era pequeño. O sea, en la mentalidad, en la conciencia nacional del pueblo de Israel, la liberación de Egipto es fundamental. Es fundamental para entender la teología. No hay otra forma. ¿Qué otra nación en la tierra es como tu pueblo Israel? Claro, está hablando al pueblo de Israel del tiempo de David, al cual viniste a redimir como tu pueblo. Dios lo sacó de Egipto, a fin de que él se ponga un nombre sobre todo nombre. Cuando Pedro dijo eso, y lo voy a buscar acá, ¿no? Vamos a ver, porque Pedro tenía una mentalidad pactual. Entonces, de ahí se entiende que la Biblia no se puede leer en forma individual. Tiene un contexto pactual. Por eso que para entender el cristianismo tenemos que ir al Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento. Dice, y en nadie más hay salvación, dice Pedro, porque no existe otro nombre bajo el cielo. ¿Qué dice acá David? A fin de darte un nombre. Pedro dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Aquí dice, a fin de darte un nombre, hacer cosas a su favor, cosas portentosas para la tierra. O sea, Pedro tenía en mente la teología de David y la teología del Antiguo Testamento, de la, del pacto abrámico y del pacto mosaico. Y dice así, dado a los hombres por medio del cual hayamos de ser salvos. Tiene que ver también con la Trinidad, claro, porque cuando David dice esto está hablando a Yahweh el Padre, pero está también el Hijo. Cuando Pedro habla esto, está teniendo en mente a Jesucristo. No puede haber dos dioses. No pueden haber dos dioses. Entonces están hablando de lo mismo. La revelación fue dada a los apóstoles. Jesucristo, David no conoció a Jesús, pero cuando hablaba en forma profética, estaba hablando de Jesús. Claro, su nombre no fue dado hasta que él nació después, pero cuando le dice Dios justamente
aquí, yo seré padre o levantaré tu descendiente después de ti. Está hablando de Jesús, no de Salomón, porque el mismo David lo reconoce. ¿Dónde dice? Lo dice en el versículo 19. Pues también has hablado de la casa de tu siervo concerniente a un futuro lejano. O sea, el mismo David nos da la interpretación. Sí, va a venir Salomón, pero David entendió, no, no es a Salomón que está hablando. Se está refiriendo a un futuro lejano. ¿Se dan cuenta? Ahí lo mismo lo dice. Entonces, después de eso, David dice en el versículo 23, tú has hecho cosas portentosas para tu tierra ante tu pueblo. Rescataste para ti de Egipto, de naciones y de sus dioses. Esto es un prototipo de la iglesia, porque Dios rescata de todas las naciones a los que son suyos. ¿Se dan cuenta? Eso, el antitipo viene a ser la iglesia donde se cumple en Jesucristo. En Jesucristo. La iglesia universal de todas las naciones. Cuando dice rescataste, está hablando que Dios saca de todas las naciones del mundo a los que son suyos. Los rescata. ¿Se dan cuenta? En Jesucristo. 24. Pues tú has establecido para ti a tu pueblo, Israel, como pueblo tuyo para siempre. Exacto. Y tú, Señor, has venido a ser su Dios. Esto es increíble. Eso es increíble. Esto es lo que se llama la teología eh, del pacto. Ahora, una cosa muy importante aquí que quiero. ¿Dónde está? Interrogados. Cuando. Aquí está. Pedro interpreta esta, este pacto que Dios le hace a David en la predicación del Evangelio, cuando predica por primera vez. Dice, varones hermanos, nuestros padres, permítame decirles, con respecto al patriarca David, ¿se dan cuenta? Murió, también fue sepultado. Su tumba está con nosotros hasta este día. Porque él era profeta, hablando de David, y sabía que con juramento, o sea, el pacto, Dios le había jurado del fruto de tus entrañas. Mire, mire, que esto es hermoso. Haré sentar a uno sobre tu trono. David, ¿qué dice? David mismo reconoce, dice aquí, Señor, pues también has hablado de la casa de tu siervo. Mira, 19, concerniente a un futuro lejano. David reconoció que ese pacto no se refería a Salomón, se refería a un futuro lejano. Pedro toma ese pasaje, mismo pasaje, y dice, Dios le juró a David, aquí mismo, que le daría de sus entrañas, haría sentar a uno sobre su trono. Viéndolo de antemano, habló de la resurrección de Cristo. ¿Ya ves? Viéndolo de antemano, habló de la resurrección de Cristo. Ahí está. Que no fue dejado en el Seol ni su cuerpo vio corrupción. ¿Ve? Y dice, a este Jesús Dios lo resucitó. Todos nosotros somos sus testigos. Entonces, estamos viendo claramente que este pacto que Dios hizo a Salomón, perdón, a David, en 2 Samuel capítulo 7, del 12 en adelante, tiene que ver con Jesucristo. Así lo entendió David cuando dice en el versículo 19, este es de un futuro lejano, no referente a mi hijo Salomón. Y Pedro, en Hechos capítulo 2, versículo 26 en adelante, toma el mismo pasaje y lo aplica a Jesucristo. ¿Se dan cuenta? O sea, esto es hermosísimo.
Eso es hermoso, hermosísimo. Así que ya tienen para que pongan y estudien durante el día. Estudien 2 Samuel 7, comparen con Hechos capítulo 2, compárenlo, una Biblia al lado, otra Biblia al lado, y van a ver cómo David entendió que cuando Dios le dijo, yo, eh, él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre, en el versículo 19, David le dice, Señor, lo que estás diciendo no es de mi hijo que va a venir, es de un futuro lejano. Ahí está, él mismo lo dice. Y Pedro en Hechos capítulo 2 toma el mismo pasaje y lo aplica a Jesucristo. Bueno, con eso voy a terminar entonces. Hay mucho que hablar, hay mucho detalle que hablar aquí en, en este pasaje. Es increíble. Y ahora, mire el versículo 25 que termina. Ahora, Señor, dice David, confirma para siempre. Eso me gusta, lo voy a poner, pero esta vez voy a poner esto, porque esto es fenomenal. Ahora, Señor, confirma para siempre. ¿Se dan cuenta? La palabra que has hablado acerca de tu siervo, acerca de su casa, ya según lo que has hablado. Hermano, eso es la segunda administración del pacto que Dios hace con David y se cumple en Jesucristo. Eso es lo que se llama el prototipo que corresponde a Jesucristo, que es el antitipo, quiere decir el cumplimiento de esta profecía. Es increíble, por eso que Dios trabaja de una forma pactual. Y los que están en el pacto, por la fe en Jesucristo, reciben todos los beneficios de ese pacto. Por eso que la Biblia enseña, esta es la razón teológica para que todo creyente bautice a sus hijos. O sea, el bautismo de infantes no es invención del Papa Juan XXIII o Pablo VI, como dicen los que se oponen. Nada que ver. Cuando uno entra al pacto de Abraham, uno asume todas las disposiciones que el pacto abrámico de la casa de Abraham dice. ¿Entraste a mi pacto? Sí, Abraham. Bueno, ¿tienes hijos? Sí, tengo 20 hijos. Bautízalos. Sello, señal del pacto. O sea, no tengo que esperar que crezcan cuando ellos quieran. No, eso es invención de ellos, pero no de la Biblia. La Biblia enseña, todo hijo de padre creyente debe ser bautizado. Punto. Ese es el pacto abrámico. Pablo dice, ¿no?, que los que somos de fe, ¿somos qué? Hijos de Abraham. Gálatas 3:7. Por consiguiente, sepan que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Y hijos de Abraham significa herederos de la casa de Abraham. Y en la casa de Abraham, el pacto es para ti y tu descendencia. Para ti y tu descendencia. O sea, la señal del pacto se da también a los hijos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia. Que tu palabra haya quedado en la mente de cada uno. Y que tu Santo Espíritu así pueda trabajar en nuestra mente y corazón. Porque tu palabra es eterna. Como dijo David, confirma para siempre la palabra que has hablado acerca de tu siervo, acerca de su casa, y haz según has hablado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que la gracia del Señor sea con todos ustedes, ahora y siempre. Y todos dicen
Amén.